Yo quería saber de las tres publicaciones, Ciudad Capital, Maybe Manhattan y Prohibido Janguear Aquí, ¿cuáles son las características de cada uno? ¿Qué se diferencian entre ellos? El escribir es un proceso de autoconocimiento y también de evolución. A medida que uno va escribiendo, se va autodescubriendo, va conociendo nuevas formas. También es un proceso de crecimiento a través de lo que va leyendo en el tiempo. Pero más importante que eso, yo creo que también escribir es el momento, escribir es describir lo que tú estás viviendo en el momento y en el lugar en que estás viviendo. En mi caso, el primer libro, Ciudad Capital, lo escribí en Chile, en Santiago, en una época en que estaba recién comenzando a escribir profesionalmente. Siempre he escrito, pero ese fue el primer libro que escribí con la misión o el sueño de publicarlo. Y es un libro que es muy realista, ¿ya? Si bien es cierto, busca hablar sobre la ciudad, que busca hablar sobre la gente que estaba invisibilizada, o que por lo menos en ese tiempo en la literatura chilena no estaba siendo tan mostrada. Hablaba sobre gente que trabaja en la calle, los perdedores, que siempre se dicen por el eslogan, ¿no es cierto? Los perdedores, los que no ganan dinero, los cesantes. Y a pesar de eso, fue un libro que tuvo mucho atractivo para la lectura. Mi segundo libro de crónicas, yo creo que lo escribí en base a las circunstancias que yo estaba viviendo en ese momento, que tenía que trabajar, estaba en una ciudad nueva, tenía que aprender a vivir en un lugar nuevo. Después vino la pandemia, tuve que empezar a trabajar en oficios que nunca pensé que iba a trabajar, ¿ya? Y yo creo que la crónica fue una buena forma de poder expresar, en primer lugar, lo que estaba viviendo en el tiempo que tenía para escribir. Entonces la crónica fue una buena forma de escribir textos que simbolizaran mi experiencia migrante en Nueva York. Ahora, la diferencia con el primer libro de cuentos, Ciudad Capital, es que aquí empieza a jugar un rol muy fuerte la fantasía, ¿ya? La fantasía, o sea, empiezo a describir la ciudad no desde el punto de vista literario del realismo, sino que también buscar la fantasía en cada visión que yo describía sobre la ciudad. Y en segundo lugar, creo que también otro elemento importante es que en mi primer libro yo hablaba sobre personas invisibilizadas, pero en mi libro de crónicas hablo sobre lugares invisibilizados en la ciudad, pero también sobre personas. Pero aquí descubrí que también empecé a hablar sobre lugares. Entonces, eso es una de las grandes diferencias que hay entre el primero y el segundo, ¿ya? Este libro, Prohibido Janguear Aquí, yo creo que es una fusión de esas dos primeras experiencias, de mi primer libro de cuentos y de mi libro de crónicas. Con el libro de crónicas descubrí la fantasía como una forma de expresión. Y este libro fusiona esas dos experiencias en cuentos. Son estos 6 cuentos que relatan experiencias de diferentes personajes, migrantes todos, que viven diferentes experiencias en una ciudad. Gracias. ¿Por qué ese título, Prohibido Janguear Aquí? El título originalmente este cuento, el título iba a ser English Please, que es el título del primer cuento que escribí acá en Nueva York. English Please es la historia de un padre que trata de aprender inglés para poder tener relación con su hija, estar cerca de su hija, ¿ya? Entonces este fue el cuento que escribí, que fue publicado en algunas revistas. Y semanas antes de ya mandar a imprimir el libro, de ya subirlo y empezar a vender, hablé con Giovanna Rivero en ese tiempo, y me dijo que leyó la obra y hizo un comentario sobre mi texto, pero me dijo que el English Please tal vez no lograba la dimensión de lo que era realmente este libro. Entonces, conversando, buscando alternativas en 2 semanas para cumplir con la fecha, con Aureli nos dimos cuenta, ella se acordó de un texto que encontró en un restaurante mexicano en Staten Island, que decía, entramos a un restaurante, no era un restaurante, un boliche, un deli, y decía, no janguear aquí, este lugar no es para janguear, decía. Entonces, yo primera vez que veía esa expresión, pero me gustó la palabra, el sonido de la palabra.
Y ahí descubrimos que janguear es de hangout, de no pasar el rato. Claro, que la gente se paraba fuera del negocio a tomar, a beber. Entonces pusieron ese letrero para que la gente dejara de janguear ahí. Y claro, Aureli se acordó de eso, de esa experiencia, y dije, wow, sí. Y me encantó, porque janguear, yo creo que la experiencia migratoria es un proceso de, como explicaba ayer, de aculturación, ¿no es cierto? O sea, el proceso de aculturación es un proceso también es muy similar, y esto lo he descubierto con leyendo psicología, de migración y todo eso, es similar a la pérdida, a la muerte de un familiar, de un ser querido. Eso es emigrar. Entonces, para poder soportar eso, el proceso de acostumbrarse a una nueva cultura, las personas buscan diferentes alternativas. Una de ellas, y la más accesible, es el lenguaje. Hacer que el lenguaje sea accesible a ti. Y ahí está la translingüística, me cuesta esa palabra, y que es la forma en que la gente busca comunicarse sin perder parte de su cultura. Y ahí está el Spanglish, que es maravilloso. Acá hablamos Spanglish, está el chicano, hay diferentes formas de expresión en las cuales los hispanos hemos tratado de acostumbrar y tratar de insertarnos en nuestra cultura sin perder parte de nuestra cultura. ¿Ya? Y de hecho con esto después me he dado cuenta que incluso en mi país, en Chile, me imagino que todos los países latinoamericanos también hablamos un Spanglish. Por ejemplo, me acuerdo en Chile las reuniones de corporaciones, cuando íbamos a un café, estaba en una reunión, después alguien decía, bueno, ya es tiempo de descansar, vamos a un coffee break. Eso es Spanglish. Eso lo descubrí acá. ¿Ya? Entonces, yo creo que el título Prohibido Janguear Aquí simboliza eso, simboliza el proceso de aculturación, el proceso de translingüístico, ¿no es cierto?, de mutar tu lenguaje para poder adaptarte, que es la historia de los personajes acá. ¿De dónde se originó esta idea para English Speak? Bueno, aquí hay muchos escritores, entonces quizás pueden concordar conmigo. O sea, muchas veces hay imágenes, sensaciones, historias que me hacen un clic y digo, wow, aquí hay inicio de una historia. ¿Ya? Esta historia fue el primer cuento que escribí acá en Nueva York en 2019, por lo tanto arrastro todavía un poco, mucho, de mi primer libro. ¿Ya? Muy realista, historia con personajes, nada de fantasía, todo bien estructurado. Pero parte con una historia, una anécdota que me cuenta un amigo peruano que conocí en St. John's cuando estaba estudiando inglés. Y él me cuenta una anécdota que sufrió cuando estaba tratando de sacar su ID de conductor, y le pasó algo ahí, algo muy divertido. Y esa historia me hizo clic, pero a partir de esa historia yo la tomé para contar algo mucho más profundo, la historia de un padre que trata de comunicarse con su hija, no perder el contacto con ella debido a su deficiencia con el inglés. En cierta forma también fue una carta y una denuncia hacia mí mismo, ¿ya? De mi incapacidad de poder aprender un inglés, ¿ya? De mi incapacidad para poder en ese momento solucionar el problema del idioma, ¿ya? Y eso me hace escribir este primer cuento. Me perdí, siempre lo pierdo. Eso el origen y bueno, que es la fracturación de la familia. Y entonces, claro, yo sin tener mucha experiencia en Nueva York, llevaba como 6 meses, 7 meses, logré traspasar un poco la experiencia de familias migrantes. Para mí fue un riesgo muy grande porque yo tenía mucho riesgo de caer en los clichés, ya que después con el tiempo aprendí acá que muchos clichés son inmigrantes, que son la frontera, entonces no quería caer en los clichés, tenía ese instinto que no debía hacerlo, entonces fue un cuento difícil de escribir porque estaba escribiendo de algo que todavía yo no vivía completamente, ¿ya? Entonces ese cuento nace de esa historia y luego la mezclo un poco con mi propia historia y nace English Please, que en su principio también tenía otro título, que fue publicado con otro título, una licencia de conducir, lo pueden buscar así, en algunas revistas, pero el título definitivo quedó como English Please. Perfecto.